Ramón Espinar, ex líder de la formación Podemos en Madrid, ha pedido una refundación del partido, la convocatoria urgente de una asamblea ciudadana y un relevo en la dirección. Desde la dirección, la portavoz Noelia Vera ha dicho que no están en eso. Bueno, pues es lo que se dice desde Podemos. Por cierto, bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que vamos a analizar todas estas idas y venidas de los diferentes miembros de un partido que apareció hace unos años como la salvación del régimen, y lo que vemos es que se ha convertido en una especie de sálvese quien pueda. Empezamos presentando ya a nuestros invitados de hoy. José Luis Escobar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Y saludamos también a Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, José Luis. Un placer y un honor, como siempre, estar con vosotros. José Luis, bueno, pues empiezo contigo. Podemos, que parece que no está en eso, que no está en lo de buscar relevos, que está en otra cosa. Bueno, están en todo menos en la gente. La gente ya no ha desaparecido. El Podemos se ha vuelto casta, la casta aquella que ellos definían y criticaban con tanto ahínco hace unos años, pues ahora Podemos es casta legítima. Y yo, la mayor prueba, la mejor prueba ha sido esta misma mañana cuando Marruenda ha salido defendiendo a Iglesias, a Pablo Iglesias, en la televisión. Eso es la prueba definitiva de que ya Podemos está en casta, pues como puede ser el PSOE, como puede ser el PP o como puede ser el Ciudadanos o el antiguo Izquierda Unida. Son casta legítima y tienen la misma catadura y el mismo pelaje que los viejos políticos. Lo único que le cambia un poco es el estilo por la coleta, pero todo lo demás es igual. Podemos empezó con una corrupción intelectual. Al principio, cuando empezaron a adquirir poder y a tener representación en las Cortes, me acuerdo que Pablo Iglesias decía que ellos eran socialdemócratas como Lenin y como Rosa Luxemburgo. Claro, estamos hablando de un profesor de política. Lenin ha sido la persona que más fuertemente ha criticado a la socialdemocracia, y Rosa Luxemburgo fue asesinada por los socialdemócratas. Pablo Iglesias se reivindicaba como socialdemócratas para homogenizarse, para homologarse con la casta política, y ahí ha llegado. Pero después de toda la corrupción intelectual viene la corrupción moral. Y detrás de la corrupción moral, que es la que estamos viendo ahora, vendrá la corrupción económica, que no es más que una consecuencia de esta. Y en esto ha quedado Podemos. Podemos ha quedado en una lucha por el poder dentro del partido, al margen absolutamente de sus votantes y al margen de lo que ellos llaman la gente. Decía José Luis, corrupción intelectual por aquello de que se definían como socialdemócratas, pero es que Pablo Iglesias, antes de definirse como socialdemócrata, Lucio, se definía como comunista. Incluso ha traicionado a la gente que es comunista y que le seguía. Sí. Bueno, Podemos, como cualquier partido pues marxista-leninista, de corte, digamos, yo lo denominaría como un partido leninista marxista y heredero de la revolución cultural que se produjo el año pasado, derivada del marxismo cultural, y no tienen ningún problema, como un partido de estas características nunca lo ha tenido a lo largo de la historia, en tergiversar el lenguaje. De hecho, es una de sus armas más poderosas. Lo hemos visto cómo ha tergiversado el lenguaje en clave feminista. Y también, pues en clave ideológica. A Pablo Iglesias, si le conviene decir que es socialdemócrata, lo dice, y si le conviene decir que es comunista, aunque eso nunca le convendría, pues también lo dice. Pero el partido Podemos es el comunismo del siglo XXI, o el socialismo del siglo XXI definido por Hugo Chávez. No es más que eso. Y digamos que ha sido un partido que el sistema lo ha utilizado, en este sentido lo utilizó el PP cuando le convino, a través del duopolio televisivo de Atresmedia y de Mediaset, pues lo convirtió en un partido importante. Podemos, si no hubiera sido por la acción de estos dos grandes y poderosos medios de comunicación, que es el duopolio televisivo, que no olvidemos que son ilegales prácticamente porque se originaron de un conflicto legal que no está ni muchísimo menos clarificado, pero bueno, al margen de esto, estos grandes medios de comunicación lo auparon al éxito, y a través también, evidentemente, de la estrategia de Rajoy, porque Rajoy quería que los ciudadanos vieran al Partido Popular como un contrapoder a Podemos.
y ese es el motivo de que Podemos creciera tanto en la anterior legislatura. Ahora el sistema, pues digamos que ya no lo necesita tanto, puesto que el Partido Socialista lo necesita, pero hasta cierto punto. Y también Podemos empezó con un objetivo claro, que era pues sustituir al PSOE. No lo ha conseguido, estuvo a punto de conseguirlo en la anterior legislatura, a principios de la anterior legislatura, pero no lo consiguió. Ahora es el PSOE el que lo ha difuminado y bueno, pues la actuación de Ramón Espinar al pedir pues que la caída del liderazgo de Pablo Iglesias y de su esposa o su pareja, pues evidentemente obedece pues a una estrategia de salvamiento, porque evidentemente el liderazgo de Iglesias es un liderazgo que ha fracasado. Igual que al principio fue el determinante del éxito, ahora es el determinante del fracaso. Y es legítimo que salgan miembros del partido, pues evidentemente solicitando pues que el líder deje de serlo, puesto que ha fracasado. Digamos que el fracaso, ya termino, digamos que el fracaso más importante de Pablo Iglesias tiene muchísimos déficits de liderazgo, pero el más importante ha sido, pues, evidentemente, mostrar ante toda la sociedad española, pues, que se ha convertido, como bien decía José Luis, en casta. Y la demostración más importante de ello, pues, es la compra, también un poco, digamos, oscura, porque no se sabe todavía al 100% de dónde proceden los fondos. Sabemos que la Caja de Ingenieros le financió, pero también es posible que hubiera podido financiarles el régimen chavista. Pero en cualquier caso, ese es un determinante de la poca fiabilidad que tiene ahora mismo Pablo Iglesias ante sus electores y ante sus votantes, puesto que evidentemente no se puede gobernar desde un chalet de 1 millón de euros, porque recordemos que está en torno a 1 millón de euros el precio, no a lo que han dicho los medios de comunicación, y no se puede gobernar un partido comunista por el pueblo, para el pueblo, desde un chalet de 1 millón de euros. Esto es una contradicción en sí misma y yo creo que le está penalizando muchísimo y ya le ha penalizado absolutamente. No, bueno, realmente lo que decía Granchi es que la ideología de un político se ve cuando termina. Cuando termina cuando termina de estar en el poder, cuando termina su legislatura o cuando termina su vida política. Si en ese momento él pertenece a una clase alta, quiere decir que ha estado defendiendo los intereses de esa clase, que es lo que le pasaba a Felipe González. Cuando terminó la legislatura tenía no sé cuántos inmuebles, pues entonces el Granchi decía que es ahí donde se ve la ideología de ese político y que se podía deducir qué es lo que había estado, qué intereses había estado defendiendo, viendo con qué riqueza terminaba. Bien, en cuanto al marxismo de Iglesias, yo sí quisiera incidir en que ya Engels en 1890 escribió una carta a Conrad Smith diciendo que Marx, ya a finales de los 70, Carlos Marx decía que no era marxista. Carlos Marx, a finales de la década de 1870, decía que no era marxista, habida cuenta de la deriva que habían tomado las personas que se habían acogido a su ideología. Cuando Pablo Iglesias decía que se definía como socialdemócrata, es porque sabía que era la única forma de amedrar en el régimen de partidos, en esta casta, y quería introducirse en ella y homologarse como socialdemócrata. Para definirse como socialdemócrata, sus partidarios, porque yo protesté mucho ante este etiquetado de Iglesias como socialdemócrata, y sus partidarios decían que eran socialistas y eran demócratas, luego eran socialdemócratas. Claro, que como estaban bautizados y eran demócratas, también podían ser demócratas cristianos, por la misma historia. Y efectivamente hay un neomarxismo, pero el neomarxismo que hay ahora es una forma de ganar votos. Es decir, ¿dónde están los caladeros de votos que no pueden irse a otros partidos? Y esos caladeros están en el feminismo y en las minorías. Es ahí donde ha echado la carne a Podemos. Pero no es ideología, es sencillamente estrategia electoral.
Antes hablábamos de Podemos como un partido que poquito a poco estaba desapareciendo. Lucio, ¿crees que se va a convertir en una fuerza residual y que se convierta en una especie de Izquierda Unida 2.0? Me refiero en cuanto a los escaños que pueda conseguir en un futuro. ¿O crees que directamente va a desaparecer pasados unos años? ¿O con resurgir? Bueno, en España estamos comprobando los últimos años que es complicado establecer o determinar predicciones, puesto que en la mayoría de los casos no se cumplen. Pero en cualquier caso, yo creo que debería de pasar lo siguiente, es decir, Podemos debería convertirse en Izquierda Unida, es decir, en el partido en el partido que lo que representaba antes Izquierda Unida, que era el 5 o el 10%, creo que era en torno al 5%, no llegaba al 10%, entre el 5 y el 10%, pues de la representación parlamentaria. Y yo creo que esa es su ubicación natural y ese deberá ser su destino, pero en cualquier caso no podemos saberlo. Yo creo que evidentemente progresivamente creo que este partido pues se va a ir fagocitando y de hecho está siendo así, pero tampoco podemos descartar pues que se regenere de alguna manera y bueno, pues ascienda otra vez. Yo creo que no va a suceder, pero nunca es descartable nada. Repito, en España es complicado hacer predicciones, sobre todo en los últimos años. En cualquier caso, yo creo que ahora mismo tiene una situación complicada, puesto que el órdago que ha lanzado el líder Pablo Iglesias al PSOE, al líder del PSOE, a Pedro Sánchez, consistente en pues pedir ministerios o pues evidentemente no apoyarle para la investidura o para el futuro gobierno. Yo creo que ese órdago está mal lanzado a nivel corporativo, puesto que Pedro Sánchez puede lanzarle otro órdago diciéndole que si vamos a nuevas elecciones, pues evidentemente Podemos sufriría otro desgaste aún mayor que el anterior. Eso a nivel corporativo. Por tanto, ese órdago perjudica a Podemos a nivel corporativo, a nivel institucional. No así a nivel personal, puesto que yo creo que este órdago que ha lanzado Pablo Iglesias solo le beneficia a él, puesto que si sale adelante el órdago, evidentemente conseguiría un ministerio, que es ya el último recurso que le queda, puesto que es posible que abandone el liderazgo, si no es ahora, en un año, 2 años o en el corto o medio plazo. Por tanto, yo creo que es un órdago a nivel personal y demuestra pues la catadura moral de este señor, que ha puesto por delante a sus propios intereses, sus intereses personales, los ha puesto por delante a los intereses del partido. Y yo creo que refleja muy bien tanto la personalidad como la ideología y el corte pues ideológico de este señor. Fíjate, ocurrió una cosa muy importante con Podemos y muy grave a la vez, y es que cuando surge el 11M, aquel movimiento que tuvo lugar hace ya unos cuantos años, había gente que estaba empezando a hablar de política, se estaba despertando, estaba empezando a ir en contra del régimen. Y José Luis, Podemos lo que fue una especie de vía de escape, una especie de aire fresco para el sistema, para poder regenerarse, digámoslo con todas las comillas habidas y por haber, para que pudiera durar unos cuantos años más, ¿no? Lo hemos dicho alguna vez, unos cuantos años perdidos. Eso fue una desgracia tremenda, porque entonces había una potencia en la ciudadanía. Había resucitado, se había despertado la sociedad civil, lo que llamamos la sociedad civil, la nación. Y se había echado a la calle y el lema era "no nos representan", que era la oportunidad, una oportunidad extraordinaria para exigir pues la separación de poderes, el diputado de distrito con representación, etcétera, votar al ejecutivo, al presidente del gobierno, al presidente de una comunidad autónoma, de un alcalde, etcétera. Ese era el momento de que los ciudadanos hubieran recogido por primera vez en la historia de España su propio destino, por lo menos haber controlado a los que estaban en el poder. Bien. Pablo Iglesias condujo toda esa potencia a sencillamente aprovecharse de ella y a meterse en la casta. Antes el comunismo decían que era una vocación y hoy es una carrera.
Pablo Iglesias aprovechó, echó una carrera desde Vallecas a Galapagar, que hay unos 50 y tantos kilómetros, poco más que un maratón, y lo ha batido todos los récords, porque muy pocos políticos llegan tan lejos en tan poco tiempo, y como aquel mítico Filipides que avisó a los atenienses en el maratón de la victoria sobre los persas, no murió en el intento. Lo único que se hizo es más rico. Decían también que un militante comunista antes de su victoria merece el mayor respeto, después se convierte en un burgués atareado. Todo esto se ha cumplido con Iglesias, pero lo peor de todo es que las ilusiones que había de por fin de volver después de la dictadura de Franco, después de la transición, después de todo el régimen en el que estamos viviendo, partidocrático, que cuando España empezaba a respirar un poco de libertad, llegó este hombre y lo que hizo fue dormir otra vez a la sociedad civil. Es muy grave y tardaremos alguna década quizá que vuelva a despertar. Si no vienen partidos como Vox, la última vez, que cuando la nación empieza a despertar, vienen ellos a analizarla para conseguir algún ministerio igualmente. Vox, por cierto, que también parece que se está desinflando poquito a poco. Lo estamos viendo en lugares como Andalucía, donde en las elecciones municipales pues no han conseguido quizás tanta representación como se esperaban, no solamente en las municipales, también en las generales. Se hablaba de números que rondaban los 70 diputados y finalmente pues han quedado en 24. Bueno, veremos lo que dura también este fenómeno de Vox. En cualquier caso, volviendo a Podemos, Lucio, hay una cosa que hemos visto esta semana que de alguna manera lo que hace es apoyar esta tesis que estamos defendiendo, y es que Pablo Iglesias es casta pura y dura, y es que hemos visto a Pablo Iglesias en un desayuno informativo con empresarios. Y claro, si tú estás predicando una ideología de izquierdas, sentarte a hablar con el que supuestamente es tu enemigo, a más de uno pues se le habrán caído los cascos. Sí, bueno, de todas formas, hablar con empresarios actualmente pues es necesario. Por tanto, este es el reflejo de la obsolescencia del mensaje de Podemos. Porque evidentemente los empresarios son el motor principal de la creación de empleo en cualquier país. Y si los desprecias y evidentemente los discriminas, pues estás discriminando también el crecimiento económico y evidentemente la creación de empleo. Por tanto, repito, el mensaje de Podemos está obsoleto 100%. Pero de todas formas, Podemos, el problema que tiene actualmente es que la política que ellos promueven la está realizando el PSOE. Por tanto, lo que decía anteriormente, es decir, el sistema lo necesita ahora, a Podemos, lo necesita muy poco. Porque evidentemente su función la está haciendo el PSOE. Y digamos que ni el PSOE ni Podemos tienen un proyecto político-económico para España. Solo tienen un proyecto de ingeniería social. ¿Y qué están haciendo ambos? Porque evidentemente es la estrategia de ambos. Pues evidentemente igualar a todos por abajo para crear una sociedad de pobres subvencionados al estilo chavista. Y este proyecto de ingeniería social lo están corroborando con lo que quiere hacer ahora Pedro Sánchez, perdón, que me he confundido con los apellidos y los nombres. Pedro Sánchez, que es ni más ni menos. Hoy he leído en la prensa esta mañana que le ha dado un contrato, la administración le ha otorgado un contrato, una licitación pública a una empresa informática para agilizar los trámites de entrada de los inmigrantes ilegales. Esta es otra parte muy importante del proyecto de ingeniería social que quiere tanto Podemos como PSOE, porque cuanto más inmigrantes ilegales entren a España y se legalicen o puedan votar, incluso en las municipales, que con empadronarse en los municipios ya tienen derecho a voto, pero si no es en las municipales, con 2 años de estancia se les puede conceder la nacionalidad y votar también en las generales, pues con esta estrategia de ingeniería social lo que están consiguiendo es decantar las elecciones. Es un tema, repito, ya lo he dicho en otras ocasiones, sobre el cual no está hablando nadie, pero actualmente la entrada de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, puede decantar unas elecciones.
Y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo saben. Por eso les conviene, independientemente de las políticas que vienen de la Unión Europea, que ahora son contrarias a la entrada de inmigrantes ilegales, pues España quiere mantener la política de fronteras abiertas precisamente para esto. Porque evidentemente están trabajando ya en las próximas elecciones generales. Cuanto más votos de inmigrantes, sobre todo musulmanes, que son los que votan al PSOE en España y a Esquerra en Cataluña, cuanto más votos de inmigrantes, sobre todo musulmanes, repito, que les votan a ellos, a PSOE, a Podemos y a Esquerra, más fácil lo tendrán para ganar las elecciones próximas. Y este voto inmigrante está decantando las elecciones actualmente, porque se puede decantar, son 800.000 musulmanes los que votan y pueden decantar perfectamente las elecciones. Este proyecto de ingeniería social se sujeta en estas políticas multiculturales y globalistas que están en la línea de la agenda globalista promovida por George Soros. No son títeres de Soros, son simplemente partidos que favorecen estas políticas porque les conviene. Fíjate, precisamente hablando de esta inmigración musulmana, José Luis, tú has hecho una serie de artículos en el crítico.org donde explicas punto por punto lo que significa la ley Sharia, que es la que ciertos inmigrantes quieren imponer en diferentes puntos de Europa. En Reino Unido hace unos años, de hecho, había incluso algún líder político del Partido Laborista que ya estaba abogando porque se pudiera aplicar esa ley Sharia de manera legal, entre comillas, en algunos barrios de Londres. Y es muy interesante, por ejemplo, José Luis, lo que comentabas sobre los homosexuales, lo que quieren hacer estos señores según la ley Sharia con los homosexuales, que es tirarlos del balcón para abajo, hablando en plata. Bueno, no, hay un disenso. Hay unos que dicen que hay que quemarlos vivos y otros dicen que es mejor tirarlos por un minarete o por una bueno, les perdonamos entonces, ¿no? Por lo menos la mitad. Hay que dar a cada uno lo suyo. Pero mira, la mentalidad occidental no puede concebir actualmente, quizás hace 8 o 9 siglos sí, pero actualmente no puede concebir lo que es la Sharia. No tienen ni idea. Para nada más decir que donde rige la Sharia, por ejemplo, en Arabia Saudí, no hay código penal. ¿Qué se aplica? Pues se aplica el Corán y se aplica textualmente. ¿Eso qué significa? Que si el Corán dice, como dice, que en caso de que una mujer cometa un delito de fornicación o de adulterio, pues hay que dar unos latigazos y luego apedrearla hasta matarla o cortarle la cabeza. Bueno, esto además en público. Estas barbaridades, o lo que dicen con los homosexuales, o lo que dicen con los que no se atengan al Corán, en fin, todas estas barbaridades nosotros no tenemos la mentalidad para asumirlo. No saben lo que dicen. Cuando hablan de incrementar o hacer colonias de musulmanes y que se acojan a esta ley, la gente no sabe realmente lo que está diciendo, porque eso sí que termina, es decir, el Estado español tiene que impedir que a un homosexual se le tire de un minarete. Y eso se le tiene que pedir por la fuerza, no mediante el diálogo, no, es por la fuerza incluso de las armas, porque no estamos dispuestos a consentirlo. Y hacer o crear colonias que se acojan a esta ley, pues es ciertamente peligroso. Y basta decir que ningún país musulmán firmó los acuerdos de derechos humanos. La Convención de Derechos Humanos no lo ha firmado ningún país musulmán. Firmaron otra parte. Y todos los derechos humanos están, según esa convención que ellos firmaron, están sometidos a la Sharia. Es decir, uno tiene derecho a la vida si la Sharia le permite tener ese derecho. Uno tiene derecho a la propiedad si la Sharia le permite ese derecho. Los derechos de la mujer no pueden ser iguales que los hombres en cuanto al Corán les da más derecho a ellas que a ellos. Una mujer no puede testificar, una mujer sola, porque su palabra no vale absolutamente nada. La palabra de un hombre vale igual que la de 4 mujeres, para hacernos una idea. Esta mentalidad, yo dudo que en España, incluso los de Podemos, yo dudo que lo puedan soportar. Fíjate, hablabas además de la cuestión de las mujeres, el tema del feminismo. Es otra de las patas de esa ingeniería social que nos ha traído Podemos a España. No solamente ocurre en España, también a nivel global, ese feminismo radical que poquito a poco va dejando tentáculos en diferentes países. Y antes de terminar, quizás ya como anécdota, sí que me gustaría comentar con ambos la cuestión que tiene que ver con Neymar. Hemos escuchado una noticia el pasado fin de semana de una, no sé si llegó a ser pareja o alguna novia que tuvo o algún ligue que se echó este jugador
jugador de fútbol que le ha denunciado por violación. Neymar, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cogido y ha sacado a la luz pues una serie de conversaciones y de fotos que se mandaron mutuamente a través de las redes sociales. Y según parece, pues no parece que hubo una violación según estos mensajes que ha publicado Neymar. Habrá que ver evidentemente lo que ocurre al final, pero lo que sí que vemos es que se han incrementado y mucho, Lucio, este tipo de denuncias falsas, muchas veces por venganza o por, quizás en este caso, por notoriedad, ¿no? Bueno, evidentemente es pronto para dilucidar o determinar qué ocurrió, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, es la justicia la que tiene que determinarlo, pero a priori, y basándonos en otros casos similares, pues evidentemente, y sin prejuicio de que nos puedan llamar machistas, que no lo somos, sino simplemente somos realistas, pues evidentemente un personaje de estas características, que, con perdón, pues siendo rico y famoso, puede tener las admiradoras, vamos a llamarlas así, admiradoras que estime oportuno, pues evidentemente qué necesidad tiene de cometer este tipo de violencia contra las mujeres, aunque no es óbice, porque evidentemente, aunque no tuviera estas posibilidades, tampoco lo debería hacer, claro está, pero teniéndolas, menos aún, porque qué necesidad tiene este señor de acometer pues un delito con violencia sexual o de acoso sexual o de violación. Todavía no se ha determinado, no sé si la denuncia consta el tipo de delito en concreto, pero evidentemente, ¿qué necesidad tiene? Todo apunta pues a que es una persona, una mujer, pues que quiere evidentemente pues obtener un tipo de rendimiento, o a nivel mediático o a nivel económico, pues denunciando a este señor. El problema es que este señor, pues socialmente, independientemente de que esta denuncia sea falsa, porque lo más seguro es que sea falsa, este señor queda prácticamente pues condenado socialmente, porque siempre se recordará pues que le han interpuesto una denuncia por violación o por acoso sexual o por agresión sexual. No sé qué tipo de denuncia le han interpuesto, pero evidentemente no es de recibo que cualquier persona pueda interponer una denuncia falsa. Igual pasa en España con la violencia de género, que según la versión oficial, pues las denuncias falsas no llegan al 0,0001%, y es totalmente falso este dato oficial, puesto que evidentemente se interponen muchísimas denuncias simplemente por mujeres, simplemente para obtener beneficios de tipo económico o de cualquier otra índole en los procesos de divorcio. ¿Qué ocurre? Pues que estas denuncias falsas evidentemente no terminan de llevarse a cabo y se archivan, porque evidentemente antes de seguir con el proceso, pues evidentemente cuando ya obtienen esos beneficios económicos o de cualquier otro perfil en los procesos de divorcio, las denuncias se archivan y por eso no se computan. Pero hay muchísimas. Lo que ocurre es que el hombre que está en proceso de divorcio prefiere conceder los beneficios a la mujer, a su mujer todavía, y su futura exmujer, antes que la denuncia siga su curso. Y este es el motivo principal por el cual no se computan las denuncias falsas en la macabra ley de violencia de género. Y no olvidemos que también se están suicidando hombres por estos motivos. Tampoco pues se airean en los medios de comunicación las cifras de suicidios de hombres por estas denuncias falsas y por las detenciones que sufren y por todo este tipo de injusticias y de discriminación que está sufriendo el hombre a través de la infame ley de violencia de género. Esto no es solamente para defender a aquellas mujeres que de verdad son agredidas y que contradictoriamente la ley de violencia de género discrimina también, puesto que la ley de violencia de género lo que origina es un gran negocio y una parte muy digamos irrisoria de este dinero subvencionado por parte del Estado a los chiringuitos de la violencia de género. Muy poquito dinero llega de verdad a las mujeres que lo necesitan, a las maltratadas de verdad, porque la mayor parte de los fondos públicos subvencionados y destinados a los chiringuitos de violencia de género
se quedan en los salarios de las feministas que gestionan estos chiringuitos, de las feministas, de las falsas feministas, y también van destinados a todos los eventos que organizan estos chiringuitos. Y este es el problema, que las mujeres maltratadas, de verdad, que por cierto son las que menos denuncian, porque las que más denuncian son las mujeres que no son maltratadas, sino que, repito, quieren obtener beneficios económicos o de cualquier otro tipo. Y este es el problema de la ley de violencia de género. Discrimina al hombre y no beneficia a la mujer maltratada, que es realmente a la mujer a la que debería beneficiar esta ley y con la que todos nos sentimos identificados, y todos los hombres y todas las mujeres queremos lo mejor para estas personas que ya tienen bastante desgracia con ser maltratadas. Pero esta ley es una auténtica injusticia y responde a lo que hemos dicho antes. Esta ley se deriva del marxismo cultural de la escuela de Frankfurt. Está todo inventado, y ya los marxistas de este fenómeno, de esta corriente cultural, ya pusieron los primeros pasos para que luego después actualmente se estableciera esta ideología a través de una ley. José Luis, ¿algún comentario respecto a esta noticia? Hombre, pues sí, realmente las cifras son escandalosas. Aproximadamente más de un 80% de las denuncias por violencia de género o se archivan o se absuelven. Más de un 80%. Esto significa que, efectivamente, como decía Lucio, esas denuncias tienen otro fin, que es defender a la mujer realmente agredida o maltratada. Efectivamente, esto corresponde, toda esta política corresponde a una forma de ganar votos, a un caladero, para partidos políticos que se tienen de izquierdas. A los partidos políticos que precisamente son a los que no les gusta España. Podemos y el Partido Socialista odian a la nación española. Y cuando digo que odian a la nación española es porque odian su historia. Y la nación no es más que la cristalización de la historia. Esto lo decía Ortega y Gasset. No solamente dijo aquello del proyecto sugestivo de nación, dijo que la nación es la cristalización de la historia. Eso es España. Pero a estos partidos no les gusta nuestra historia, no les gusta la conquista de América. No les gustan los 8 siglos de lucha que tuvimos contra los árabes, contra los moros. No les gusta el imperio español. No les gusta España por lo que ha sido, por lo que es, porque toda la historia esta determina lo que hoy somos. Por eso hablan de un proyecto de país. Un proyecto es algo futuro. No puede ser España, que es ya, es lo que tenemos. Ellos hablan, modifican el lenguaje, como decía mi compañero, modifican el lenguaje, y con ese lenguaje podemos averiguar cuál es su pensamiento. Hablan de un proyecto de país porque este país no le gusta. Ellos dicen que están trabajando para un país, pero es que les sobra la historia. Y como nosotros, la gente, la nación, somos el producto de esta historia, le sobramos también. A la izquierda española le sobra otra vez media España o más de media España. Y es por este camino por el que vamos. Hoy, para continuar con esta política de odio hacia lo que somos, hacia lo que son también, porque ellos son también producto de la historia, pues van por esta política de caladero de votos, de intentar conseguir votos pues con la mujer o con las minorías o con los inmigrantes ilegales, etcétera. Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos. Luis, un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Nos vemos en 7 días. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico honor. Nosotros cerramos aquí este espacio de Demos Televisión. Recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes darle al like y compartirlo. Si quieres colaborar con nosotros tienes aquí debajo un enlace de Patreon donde puedes hacer tus aportaciones para que este proyecto siga adelante. Y para terminar te recordamos que tienes muchísimos artículos interesantes en nuestro diario digital, elcrítico.org. Allí puedes encontrar artículos de todo tipo de temas en un diario que llevan maravillosamente bien nuestros compañeros José Luis Escobar, que ha estado hoy con nosotros en el programa, y también nuestra compañera María Ángeles, a la que desde aquí le mandamos un abrazo bien grande. Mañana a las 9 volvemos con más criterios.